Vamos a hablar de las maravillosas máquinas de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría fue un personaje extraordinario que descubrió el poder del vapor y la energía, y la energía hidráulica, ¿sí? La fuerza hidráulica, y la aplicó a una serie de máquinas como la que vemos aquí en la ilustración, que es la eolípila, y que pues les usaba básicamente para impresionar a la gente y para generar ideas, o para generar asombro entre la gente, y luego quedaron olvidados para siempre. O sea, esto que era la máquina de vapor y que podía haberse puesto en actividad en la Grecia antigua, pues no quedó olvidada hasta que la revolución industrial revive la potencia del vapor. Herón de Alejandría era un gran genio y creo que vale la pena que comentemos algo sobre él, así que ahí está el señor Herón de Alejandría. La vamos a ver a las 8:30 en nuestras cosas que sabemos. El legado de uno de los grandes inventores antiguos nos recuerda cuán fácil es olvidar el conocimiento que ya hemos reunido. Seguramente usted ha escuchado decir que quizá los antiguos tenían conocimientos muy superiores a los que creemos que tenían, lo cual con frecuencia solo quiere decir que quien habla no está muy bien informado, pero cree que su ignorancia es compartida por toda la humanidad y lo que él o ella no conocen, no lo conoce nadie más. Afortunadamente no es así. Que los antiguos griegos habían desarrollado el odómetro o cuenta kilómetros y que fue probablemente usado para calcular las distancias recorridas en el desenfrenado viaje de conquistas de Alejandro Magno. Que las romanas sabían teñirse de rubias o que el genio chino Shang Heng inventó un sismógrafo primitivo son datos que nos muestran sobre todo la profundidad de nuestra ignorancia sobre el pasado, que nos gusta imaginar mucho más oscuro y brutal de lo que ya de por sí efectivamente era. Quizás la diferencia entre los logros de las culturas precientíficas y los avances logrados por la humanidad desde que se desarrolló el método científico alrededor del siglo XVII es que, por una parte, nosotros contamos con explicaciones demostrables de los principios del funcionamiento de ciertas cosas, y por otra, que el conocimiento y sus productos tecnológicos hoy no son patrimonio de una élite, sino de toda la humanidad. Esto último puede ser el secreto para que no se pierda. En el pasado, los principios que hoy están al alcance de todos quienes asistan a la escuela podían ser un bien guardado secreto, y es fácil imaginar cómo provocaban el asombro entre el pueblo llano, no solo incapaz de entender, sino sin los medios, información, escuela, medios de comunicación, para aspirar a entender lo que parecía claramente magia. Es lo que ocurrió con Herón, inventor que en el siglo I de la era común asombró a su natal Alejandría con una caudalosa sucesión de máquinas, aparatos, ideas, propuestas que iban desde la matemática pura hasta la aplicación tecnológica de los conocimientos de entonces. Sus trabajos le ganaron el mote de Mecánicos, el hombre mecánico. Como tantos científicos de su época, Herón realizó su trabajo en el Musaeum, el museo anexo a la legendaria Biblioteca de Alejandría, donde era profesor. Este Musaeum, donde Hipatia enseñaría e investigaría 3 siglos después, se había concebido como heredero del Liceo de Aristóteles, lugar religioso de culto a las musas y espacio de enseñanza y debate. Quizá el aparato por el que es más conocido Herón es la eolípila, una primitiva máquina de vapor que, sin embargo, no hacía más que hacer girar una bola que recibía vapor de un caldero y lo expulsaba mediante 2 tubos acodados en su ecuador. Sin embargo, la falta de aplicación práctica de este invento contrasta con el resto de la enorme cantidad de invenciones prácticas, incluso económicamente rentables, que logró Herón, muchas de ellas para los templos, donde es muy posible que los fieles no conocieran los principios que hacían moverse a los aparatos de Herón, como la mágica máquina dispensadora de agua bendita o las puertas del templo que se abrían y cerraban, al parecer milagrosamente. Era la aportación de Herón a la promoción de sus creencias paganas en una Alejandría que era un punto de encuentro de todas las religiones y donde todas buscaban fieles y limosnas con objeto de ser más poderosas e influyentes. Herón dejó un legado de al menos una docena de libros, pero probablemente varios más. Los conocemos en griego, copias medievales y traducciones del árabe. En unos se ocupa de la geometría y las matemáticas aplicadas a fin de calcular el área y el volumen de distintos cuerpos. En otros estudia la propagación de la luz y el uso de espejos para objetivos tan prácticos como medir longitudes desde la distancia.
el dispositivo dióptrico, antecesor del teodolito que siguen utilizando hoy los agrimensores y topógrafos. En sus libros nos da también su descripción de diversos autómatas, objetos que giran, ruidos producidos automáticamente, sus famosas puertas del templo y una colección de unos 80 aparatos mecánicos que funcionan con aire, vapor o presión hidráulica, entre ellos la eolípila, una bomba de 2 pistones utilizada para extinguir incendios. Un libro más estaba dedicado a máquinas de guerra y 3 más al arte de mover objetos pesados, recordándonos que la capacidad de mover grandes piedras que exhibieron los antiguos no era sino expresión de sus conocimientos, es decir, tecnología, no magia. Para los modernos historiadores, las máquinas maravillosas de Herón lo son aún más por ser el creador de los dispositivos de control por realimentación, que es el principio de lo que hoy conocemos como cibernética y que no se refiere únicamente a la informática, sino a todas las máquinas o dispositivos autorregulados. Por ejemplo, Herón diseñó un cuenco de vino que se llenaba solo, o eso parecía. El ingenioso diseño tenía un flotador que al bajar a cierto nivel de líquido, como los de nuestras cisternas, abría una válvula y suministraba vino hasta que el flotador la cerraba nuevamente. Eran las primeras máquinas que, así fuera primitivamente, tomaban decisiones con base en su diseño sin necesidad de la supervisión de un ser humano. Un órgano de agua que usaba una corriente para interpretar música, un dispensador de agua bendita en el que la moneda depositada por el fiel levantaba una palanca que surtía agua hasta que la moneda, por su propio peso, se deslizaba, caía y cerraba la válvula. No fue sino hasta el siglo XVI cuando volvieron a crearse dispositivos de realimentación, los hornos e incubadoras controlados por termostatos. La historia de cómo se olvidaron algunos de esos conocimientos puede enseñarnos mucho de frente a grupos fundamentalistas, anticientíficos y con motivaciones religiosas. Los conocimientos reunidos por varias culturas fueron olvidados con relativa facilidad ya 2 veces, una en el occidente cristiano y otra en el oriente islámico. Es difícil subir una montaña. Requiere habilidad, preparación y gran esfuerzo. Pero caer de ella al abismo es rápido, sencillo y no requiere más que un tropezón. Uno de los grandes logros de Herón de Alejandría fue su teatro mágico, desarrollado a partir de las ideas de Filón de Bizancio, ilustre científico y mecánico que antecedió 300 años a Herón. De modo totalmente automático, el dispositivo desplegaba su escenario y en él se desarrollaba una historia con diminutos muñecos humanos, delfines, dioses, barcos y hasta efectos de sonido y llamas producidos automáticamente. Muchas máquinas de Herón se han recreado gracias a sus descripciones, pero de estas solo tenemos el relato de lo que hacía y el asombro que causaba entre los espectadores. Pues así es, la bonita historia, la apasionante historia de Herón de Alejandría.